Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenos días. El día de hoy, mis amores preciosos, quiero conversar con ustedes, más que todo yo, hablar desde mi centro corazón para pedirles a todos ustedes que reflexionemos, hagamos las cosas bien, limpiemos todas las cosas adversas que todos hemos hecho. Necesitamos unificarnos con la luz de nuestro Padre Creador. Necesitamos hablar con Él y pedirle perdón por todos nuestros errores, por todas nuestras distracciones, por nuestras inconscientes cosas que hacemos todos los días, por habernos apartado de su presencia y por haber ensuciado nuestras vestiduras espirituales. Y yo creo que necesitamos llenar nuestra lámpara con el aceite del Espíritu Santo. Por eso es necesario, mis corazones, despertar cada área de vuestra alma y pedirle a nuestro Padre que nosotros seamos unos vigilantes en los últimos tiempos. Y pedirle también que escriba nuestro nombre con tinta indeleble en el libro de la vida del Cordero. Y cuando suene la trompeta, cuando se escuche la voz del arcángel y cuando los cielos se abran para reunir a todos sus elegidos, tenemos que estar listos que nos encuentre esperando, todos con la lámpara encendida, mis corazones, porque nuestro Padre va a estar con todos sus hijos. Entonces es necesario que hoy día reflexionemos sobre todo lo que hemos hablado, sobre todo lo que les he compartido. Y lo más importante de todo esto, mis corazones preciosos, necesitamos todos nosotros hacer solamente las cosas correctas. No podemos salirnos del carril, ese carril de la luz que nos guía y nos ilumina todos los días. Tenemos que incentivar nuestra chispa divina, tenemos que acrecentar nuestros buenos actos, nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones, porque es la única forma de llegar a alcanzar, para que todos estemos preparados para ese momento en que subamos, mis amores. Algunos le llaman el arrebato. Nosotros sabemos que es la ascensión a la quinta dimensión. Y sabemos que desde ahí vamos a poder ver todo lo que va a suceder aquí en la tierra después de que nosotros subamos con esa ascensión. Porque los que se queden son los que van a vivir el juicio final. Entonces tenemos que ponernos pilas. Tenemos que hacer las cosas bien. Ya no tenemos mucho tiempo. Y tenemos que hacerlo ya. Porque no podemos permanecer dormidos pensando que nada va a pasar, pero no es así. Va a pasar. Y es por eso que hay algo en mi corazón, es que casi ningún ser humano, vamos a decir, ninguna persona de la iglesia se atreve a decir, desde su púlpito, que hay un libro antiguo escrito hace miles de años antes de Cristo, antes de que Él caminara por la tierra, que nos describe con detalles aterradores cómo será el día que los elegidos de Dios desaparezcan de este mundo. Y este libro, mi corazón, que me estás escuchando, no es tu Biblia, la que la tienes en tu casa. No, no es ese libro. No por accidente, mis amores. No por descuido fue retirado. Fue retirado a propósito. Porque todo lo que vas a descubrir ahora es lo mismo que te he compartido siempre, pero quiero recordártelo con mayúscula, mi corazón. Sí, con mayúsculas. Algo que en los próximos instantes, a partir de ahora que tú vas a escuchar, tu manera de entender el arrebatamiento ya no es la que te explicaron.
nosotros sabemos que va a haber la ascensión a la quinta dimensión. Y desde ahí vamos a poder ver todas las cosas que están sucediendo aquí en la tierra con los que se queden, mis amores. Y también Enoc lo vio. Enoc fue el séptimo desde Adán. El hombre que caminó con Dios, ya creo que todos lo sabemos. El hombre que no vio la muerte y que escribió cosas sobre el rapto para estos días, que la iglesia oficial, la que tenemos todos y que creemos, bueno, yo no creo, ¿no? Pero hay muchos que todavía crean, ha decidido esconder durante siglos cosas que coinciden con lo que Pablo dijo en sus cartas, cosas que coinciden con lo que Jesús reveló en privado a sus discípulos, cosas que coinciden con lo que Juan vio en las islas de Patmos. Pero hay un detalle que casi nadie lo nota, mis corazones, y ese detalle es justamente el que lo cambia todo. Porque Enoc fue arrebatado físicamente, sin ver la muerte, como dice claramente el libro del Génesis, capítulo 5, versículo 24. Entonces Enoc fue un anuncio. Enoc fue el primer prototipo de lo que vendrá después sobre una generación entera de creyentes. Y es esto, es verdad, hermano, es esto. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿tú crees que viene ahora? Que ahora puedes sacudir todo lo que tú aprendiste de la iglesia tradicional. Y antes de avanzar, quiero pedirte que tomes reflexión de todas las cosas que yo te voy a dar, te voy a indicar y que entiendas algo muy fundamental. Nosotros, los que ya sabemos la verdad, no estamos hablando de teorías humanas. No estamos hablando de invenciones modernas. Estamos hablando de un texto que fue citado directamente por el apóstol Judas en el versículo 14 de su pequeña carta. Sí, el apóstol Judas, hermano de Santiago, hermano según la carne del propio Jesucristo, abrió su epístola y dijo con todas sus letras de que estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Y luego cita textualmente palabras que aparecen en el primer capítulo del libro de Enoc. Palabras que hablan del Señor viniendo con sus santas miradas, con sus 10,000 millares para hacer el juicio contra todos. Si Judas, escritor inspirado del Nuevo Testamento, citó directamente a Enoc, entonces algo allí merece atención. Algo allí no debería haber sido descartado tan fácilmente. Algo allí los primeros padres de la iglesia conocían y respetaban, y sin embargo, en algún momento de la historia, ese libro fue apartado, condenado, ocultado. ¿Por qué? Esa es la primera pregunta que tú necesitas hacerte, pero creo que ya todos la sabemos. Y te quiero decir y contar, ¿qué contenía Enoc que incomodaba tanto a los hombres que decidían qué entraba y qué no entraba en la Biblia normal, oficial? La respuesta no es simple. Y aquí comienza el primer choque, porque Enoc, de los vigilantes caídos, esos ángeles que abandonaron su morada celestial para mezclarse con las hijas de los hombres, y según relata el capítulo 6 del Génesis, y según expande su horror el libro de Enoc, primeros capítulos, Enoc fue llevado a los 7 cielos. Enoc vio el trono de Dios. Enoc fue testigo de las cosas que ningún ojo humano había visto antes. Y al regresar dejó por escrito todas sus advertencias para una generación final, la de ahora, la que estamos viviendo justo ahora nosotros. Una generación que viviría justo antes del juicio definitivo. Una generación que, según el propio Enoc, marcaba por engaños espirituales, por confusión doctrinal, por apostasía masiva, por guerras, por terremotos, por señales en los cielos y por algo que todavía más impresionante, la separación repentina de los justos, la extracción de los elegidos, el levantamiento de los santos,
antes del derramamiento de la ira. Y eso, mi corazón, no es otra cosa que el arrebatamiento o la ascensión a la quinta dimensión. Es lo mismo, pero hay un detalle perturbador. La forma como Enoch lo describe es diferente, es mucho más profunda y mucho más urgente que la mayoría de todas las predicaciones modernas. No lo describen como verdaderamente debe ser. Pero nosotros ya sabemos, mis amores, nosotros ya sabemos lo que está a punto de suceder. Y tú sabes que nuestro tiempo se está acabando. Es necesario, por eso me he atrevido hoy día a hacer estas charlas, porque en la época antigua, ellos repetían la palabra aramea maranata. Es una antigua palabra que los cristianos la decían unos a otros. Significa el Señor viene. No dice no vendrá. Viene, dice, en presente, en urgencia, como si ya estuviera a las puertas. Y los primeros cristianos vivían cada día con una expectativa, con esa tensión santa, con esa vigilancia continua. Hoy día, hermanos míos, la mayoría de los cristianos ha perdido completamente esa sensibilidad. Viven distraídos, dormidos, anestesiados por las novelas, por las redes sociales, por las preocupaciones del dinero, por las cosas materiales, por las pequeñas peleas, por los chismes, por las modas, por la política, por todo lo que el sistema de este mundo arroja constantemente delante de tus ojos, para que nadie levante la mirada al cielo. Y mientras la iglesia duerme, las profecías se están cumpliendo, las señales se están multiplicando y los tiempos están cambiando, de forma que nadie hubiera imaginado hace apenas 10 años. Y allí, justo es donde lo escrito por Enoch comienza a inquietar mucho más a todo el mundo, porque Enoch describe en su libro algo que la mayoría jamás escuchó en un sermón dominical. Enoch describe a un grupo específico de personas que serán reservadas, un remanente, una porción pequeña en medio de la multitud. Personas que no pertenecen a este mundo, aunque vivan en él. Personas que caminan con una sensibilidad espiritual muy diferente. Personas que, según las propias palabras del texto de Enoch, brillarán en aquellos días como las luminarias del cielo y serán llamadas elegidas de la justicia y de la fe. Y aquí viene una pregunta que casi nadie se hace, mis corazones. ¿Quiénes son exactamente esos elegidos? ¿Cómo son identificados? ¿Cómo Dios los marca? ¿Cómo el infierno los reconoce? Porque sí, mis corazones, el infierno también los reconoce. Y allí está uno de los secretos más perturbadores que tú vas a entender en el día de hoy, mis amores. Pero antes de revelarte eso, yo quiero que entiendas, quiero que te des cuenta todo el contexto de lo que te estoy narrando. Y quiero que entiendas por qué este libro fue retirado. Necesito que entiendas qué fuerzas humanas y qué fuerzas espirituales colaboraron para que generaciones enteras de cristianos vivieran sin tener acceso a esta información. Y recién nosotros ahora nos estamos enterando. Porque cuando entiendas esa parte, todo lo demás cobra un sentido aterrador, mi corazón. Porque durante los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoch circulaba libremente. Era leído, era citado, era respetado. Hombres como Tertuliano, padre de la iglesia primitiva, defendieron abiertamente la autoridad de Enoch. Tertuliano dijo con todas las letras que era inconcebible rechazar un libro citado por el apóstol Judas. Otros padres de la iglesia primitiva también lo consideraban escritura sagrada, pero algo cambió, algo se movió en las sombras de los concilios, algo aconteció cuando el cristianismo dejó de ser una fe perseguida y se transformó en una religión oficial del imperio, y esa
transiciones, hijo mío, muchas cosas fueron alteradas. Muchos libros fueron retirados, muchas verdades fueron incomodando a las autoridades religiosas, que estaban tan interesadas en mantener el control que en preservar la revelación completa. Y entre esos libros silenciados estaba precisamente el libro de Enoc. ¿Por qué? Porque hablaba de los vigilantes, porque describía el origen del mal en un detalle que asustaba, porque revelaba el destino final de los espíritus de los gigantes Nephilim después del diluvio, porque hablaba del arrebatamiento de los elegidos, lo que nosotros llamamos de la ascensión a la quinta dimensión, que es lo mismo, mis corazones, porque cuando eso suceda, tú vas a estar aquí, ya no vas a estar, simplemente subiste. Hay gente que le quiere dar otra explicación, no, es lo mismo. Y después de donde vamos a ir, vamos a poder mirar lo que va a suceder aquí en la tierra, con los que se queden, con los que no subieron. Esos son los que van a vivir el juicio final, mis amores. Entonces, ¿tú qué quieres estar en esa lista de los que van a ascender o en la lista de los que se queden a vivir el juicio final? No lo sé. La decisión es tuya, mi corazón. Porque los que van a ser arrebatados son los elegidos, con una claridad que muchos no van a querer aceptar, porque ponían nombres a los ángeles caídos, porque enseñaban que Enoc visitó 7 cielos, no solo 3, como muchos asumen. ¿Y por qué, mi corazón? Porque contenía profecías específicas sobre los tiempos finales, sobre el Mesías, sobre el juicio final, sobre el día de la separación, que coincidían demasiado bien con lo que Cristo y los apóstoles enseñaban más tarde. Pero lo que viene ahora es todavía más serio, porque la pregunta correcta no es solamente por qué fue retirado el libro de Enoc. La pregunta correcta es qué dice exactamente sobre el rapto, que no quieren que sepamos. Aquí mi corazón voy a abrirme contigo una puerta que la mayoría de los predicadores y de las personas que hablan o te comparten esto nunca abrió. Porque en el libro de Enoc, en secciones más profundas, en la parte más conocida, como el libro de las parábolas, Enoc describe escenas celestiales, donde ve a los justos siendo reunidos, donde ve a los elegidos siendo apartados, donde ve al Hijo del Hombre, expresión que después Jesús usaría constantemente para referirse a sí mismo sentado en el trono de la gloria. Y allí, hermano, hijo mío, en esa misma escena nos ve cómo los santos son llevados, cómo son glorificados, cómo son investidos de luz. La descripción de Enoc del destino final de los justos es prácticamente idéntica a la que Pablo describe en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, la trompeta sonando, los muertos en Cristo, resucitando, primero los vivos, siendo transformados y llevados juntos en las nubes, la separación inmediata entre los justos y los injustos. Pero no añade algo que Pablo no detalló, porque tal vez su audiencia ya tenía esa información de las tradiciones más antiguas. Enoc añade que los elegidos serán contados antes, que sus nombres ya están escritos, que el ángel encargado de esa cuenta los conoce uno por uno. Casi nadie hace esta conexión, pero vamos a hablar. Escucha, Apocalipsis 21 habla del libro de la vida. Mateo 24 habla del Hijo del Hombre enviando a sus ángeles para venir a reunir a sus escogidos de los 4 vientos. Enoc, mucho antes que cualquiera de estos textos fuera escrito, ya describía exactamente ese proceso, como si los autores del Nuevo Testamento estuvieran tomando un conocimiento ya establecido y reafirmándolo bajo nuestra inspiración, como si la verdad del arrebatamiento ya estuviera profetizada desde antes del diluvio, como si el propio Enoc, al ser el mismo llevado sin ver la muerte, fuera la primera profecía viva del rapto que vendría sobre una generación entera. Y aquí, mi corazón, que me estás escuchando, llegamos
a un punto que necesitamos más tu atención. ¿Por qué, si Enoc fue una señal viva, entonces su traslado físico, su desaparición sin morir, no fue un evento aislado? Fue una pista, fue un anticipo, fue un mensaje codificado en la historia humana, para que generaciones futuras entendieran que Dios puede y va a retirar a sus elegidos de la tierra antes del juicio final definitivo. Entiende esto, mi corazón, por eso tenemos que hacerlo ya. No podemos dejarlo para mañana, para pasado, para el lunes, para la próxima semana. Tiene que ser ahora. Nuestro cambio tiene que ser ahora. Necesitamos hacerlo antes del juicio final. Así como retiró a Enoc del diluvio antes, así como lo retiró, porque Enoc no vivió el diluvio. Después de que Enoc fue subido a los cielos, vino el diluvio y lo llevó en un carro de fuego. En patrones, tipos, sombras, profecías vivas, caminando. Y ahora, mi corazón precioso, presta mucha atención, porque esto es lo que la mayoría ignora. Enoc, en el año exacto en que comenzó a juzgarse la generación de los vigilantes caídos, Enoc desapareció justo antes de que el mal se intensificara, hasta el punto del diluvio. Enoc fue protegido de presenciar la corrupción total que vino después. Y esa protección, ese rescate, esa extracción anticipada es exactamente el patrón que se va a repetir sobre los elegidos de estos últimos tiempos. Dios no va a dejar a sus santos atravesar la ira que viene. Dios no va a permitir que sus elegidos vean el reinado pleno del anticristo. No lo va a permitir, mis amores. Eso es muy importante. Tenemos que elaborar ya. Dios va a hacer con su iglesia lo mismo que hizo con Enoc. Y esto, mi corazón precioso, es invención humana. No, no es invención humana. Esto es exactamente lo que Pablo enseña en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, cuando dice que hay alguien que detiene la manifestación plena del inicuo, y cuando ese alguien sea quitado del medio, entonces se manifestará el hombre del pecado, el hijo de perdición. Y casi nadie hace esta conexión, pero ese alguien que es quitado del medio incluye a la iglesia llena del Espíritu Santo. Cuando los elegidos sean retirados, la oscuridad podrá alcanzar sin freno toda la tierra, como sucedió en los días de Noé, como sucedió en los días de Lot, como Enoc ya había profetizado. Ay, mi corazón es precioso, lo que se viene. Ay, es algo muy fuerte. ¿Por qué, mi corazón? Porque no estamos hablando de fantasías, de ninguna cosa o alguna predicción religiosa. Estamos hablando de algo que se aproxima apresuradamente y no nos damos cuenta. Estamos hablando de un evento, mis corazones. Eso es inevitable, que puede acontecer en esta generación, y las señales están por todos lados. Mira hacia Israel, mira hacia el oriente. Sí, hacia el Oriente Medio. Mira las tensiones entre Israel, Irán, Rusia y las naciones del norte, que se mencionan en Ezequiel 38. Mira hacia las guerras crecientes, los terremotos en lugares inusuales, donde antes no había, ahora están sucediendo. Las hambres anunciadas, las pestilencias que vinieron y siguen viniendo, todos los cambios climáticos extremos, las señales en el sol y en la luna, que Joel y Jesús anunciaron, el avance vertiginoso de la tecnología que prepara el escenario para el sistema global de control, los engaños espirituales que están seduciendo incluso a creyentes maduros, la apostasía visible dentro de muchas iglesias que abandonan la santa doctrina por agradar al mundo, la confusión sobre la identidad humana, sobre el matrimonio, sobre la familia. Todo está en convulsión, todo está acelerándose.
Y eso, mi corazón, es exactamente lo que Enoch miles de años atrás, él lo escribió y nadie quiso escucharlo. Y lo describió y la iglesia oficial lo retiró. Él lo profetizó y nosotros en este tiempo estamos viviéndolo y se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos, pero existe algo todavía más perturbador en mi corazón, porque Enoch escribió el rapto. Enoch, ¿quién será el arrebatado? Y aquí está una de las revelaciones más importantes de toda esta predicación. Presta mucha atención, mis amores. Enoch hace una distinción clara entre dos grupos dentro del pueblo de Dios. Esto es muy importante que lo escuches bien. Hay de aquellos que se llaman elegidos, pero viven dormidos. Y hay de aquellos que son verdaderamente apartados, vigilantes en oración, con sus lámparas encendidas, con sus vestiduras lavadas, con sus corazones alineados, con la voluntad del Altísimo. Y solamente este segundo grupo es descrito en el libro de Enoch como aquellos que brillarán y serán arrebatados al encuentro del Hijo del Hombre en el día de su gloria. Es exactamente la misma distinción que Jesús hace en las parábolas de las 10 vírgenes en Mateo 25. 5 prudentes, 5 insensatas. Las 10 se llamaban vírgenes. Las 10 esperaban a su esposo. Las 10 tenían lámparas, pero solamente 5 tenían el aceite necesario. Solamente 5 entraron en las bodas. Las otras 5 se quedaron afuera, golpeando la puerta cerrada, y escucharon las palabras más aterradoras que se pueden escuchar. No es lo que tú esperas, pero sí, les dijeron, no os conozco cuando tocaron la puerta. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, mi corazón? Enoch ya había profetizado esa misma separación. Enoch ya había advertido por qué no todo el que llama creyente será arrebatado. Enoch ya había dejado claro que el rapto sería selectivo en el sentido de la preparación espiritual, no solamente en el sentido de la confesión verbal. Y aquí mi corazón viene el choque que probablemente te dolerá mucho más, porque la mayoría de los cristianos modernos cree que solo basta con haber repetido una oración alguna vez al día o con haber asistido alguna vez a la iglesia, algunas veces con tener su nombre en una lista membresal para ser arrebatado. No, pero ni Enoch, ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro enseñaron eso. Lo que ellos enseñaron es vigilancia continua, diaria, santidad práctica, conversión genuina, vida apartada, comunión real con el Espíritu Santo, discernimiento espiritual activo, resistencia al pecado intencional, respetar la verdad de los demás, amor por la verdad, no por las formas religiosas vacías. Y Enoch añadió todavía una dimensión más, dimensión que la iglesia retiró cuando retiró el libro de Enoch. Dijo que los últimos días habría creyentes que se contaminarán con las enseñanzas de los vigilantes, caídos sin saberlo, porque los vigilantes, esos ángeles que dejaron su morada, enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos, hechicería, brujería, astrología, mezcla de cosas naturales con cosas espirituales para abrir puertas a lo demoníaco, manipulación de la creación. Y muchos creyentes hoy, sin saberlo, están participando de prácticas que tienen raíces con esos antiguos pecados. Estamos a tiempo, hay que soltar todo eso. Yo les he hablado muchas veces, no a las cartas, a la coca, a ese globo que les leen las cosas del futuro, a esas personas que predicen cosas solamente negativas, que soltemos todas esas cosas, dejemos el reiki, dejemos, por favor, hay tantas cosas, esas mantras, repeticiones, esas coronillas, todas esas oraciones que nos han confundido, que nos han obligado a aceptar, todo eso tenemos que soltar, mis amores, porque esas cosas están participando de prácticas que tienen raíces en esos antiguos pecados que nos dejaron los ángeles caídos, mis amores.
Por eso mi corazón, eso contamina la lámpara, eso disminuye el aceite, eso aleja el alma del estado de preparación que es necesario para el día del arrebatamiento, para el día de la ascensión a la quinta dimensión, como muchos lo llaman. Ahora mismo parece todo un sueño espiritual, ¿verdad? Un sueño prolongado. No te lo guardes solo para ti, mi corazón. Comparte este video con tu familia, compártelo con tus amigos, compártelo con tus compañeros de trabajo, compártelo con las personas que tú crees que te puedan entender, porque tú tienes que estar preparado, porque nosotros estamos preparados sobre Enojo, sobre los 7 cielos vigilantes, el arrebatamiento y los tiempos finales. ¿Por qué, mi corazón? Porque no es por casualidad que tú estás escuchando hoy día este mensaje, porque hoy día Dios te trajo aquí. Dios quiere hablarte, Dios quiere alertarte, y estamos solo a la mitad de esta predicación. Lo más impresionante todavía está por venir, mi corazón, porque ahora vamos a entrar en un territorio que casi nunca se predica desde el púlpito. Vamos a ver con detalle qué dice Enoc sobre el momento exacto del arrebatamiento. Y aquí, hermano, prepárate, hijo mío, porque lo que viene puede sacudir tu manera de leer la Biblia para siempre. En el libro de Enoc, capítulo 38, el patriarca describe una visión donde es transportado por los vientos y elevado a los cielos. Allí ve las moradas de los justos, ve los lugares preparados para los santos, ve el descenso de los hijos elegidos y de los santos del cielo, y ese detalle, mi corazón, ese pequeño detalle es lo que muchos ignoran. ¿Por qué? ¿Qué significa que los elegidos descienden con los santos del cielo? Significa que existe un movimiento en dos direcciones. Hay una bajada y hay una subida. Hay un encuentro en el aire y hay un punto de reunión. Y eso es exactamente lo que Pablo describe en la primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Enoc ya lo había visto, Enoc ya lo había escrito, Enoc ya lo había documentado, pero hay algo todavía más impresionante, porque Enoc describe el sonido, sí, mi corazón. Enoc describe el sonido, un sonido que procede al momento de la reunión de los elegidos, y ese sonido en el libro de Enoc, a la voz de muchas aguas, a un estruendo, a un clamor celestial. Pablo, miles de años después, describe ese mismo momento con palabras prácticamente idénticas. La voz del arcángel, la trompeta de Dios, aclamación, 3 elementos sonores que marcan el inicio del arrebatamiento. Y según el apóstol de los gentiles, 3 elementos que ya estaban descritos en la visión por Enoc. ¿Coincidencia o no? Mi corazón, confirmación, coherencia profética y lo dorado de esta revelación, atravesando generaciones, atravesando culturas, atravesando idiomas, llegando hasta todos nosotros para que nadie pueda decir que Dios no avisó, para que nadie pueda decir que no había información disponible, para que nadie pueda ni tenga ninguna excusa en el día de la separación. Y la mayoría de los cristianos jamás escuchó esto, porque la mayoría vive con una idea vaga del rapto, del arrebatamiento, de la ascensión a la quinta dimensión. Una imagen de película, una caricatura espiritual, que no captura la profundidad ni la urgencia de lo que realmente va a suceder. Pero la verdad bíblica es esta: el arrebatamiento será un evento físico instantáneo, separado, glorioso, aterrador para los que se queden, gozosos para los que partan. Será visible y al mismo tiempo será un misterio. Será silencioso para el mundo no creyente, pero atronador para los oídos espirituales. Será como un parpadeo, dijo Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 15. En un momento en que abrir y cerrar los ojos, y al final de la trompeta, y Enoc, hermano, ya había visto ese parpadeo. Enoc ya había observado esa transición. Enoc ya había vivido ese experimento en su propia carne, lo que toda una generación experimentará al final. Pero aquí llega la revelación más importante que ha sacudido
a todos, a mí mismo, porque cuando he empezado a estudiar los libros de Enoch, el rapto en visión, el libro contiene en las escenas que él escucha conversaciones angelicales, escucha a los ángeles hablar entre sí sobre el día venidero, escucha al Señor de los espíritus, expresión que Enoch usa repetidamente para referirse a Dios Altísimo, dar órdenes específicas a todos sus mensajeros. Y una de sus órdenes, mi muñeco precioso, es la siguiente: los ángeles deben ir y reunir a los elegidos del polvo de la tierra, del fondo del mar, de los lugares secretos donde reposan los justos que ya murieron, y traerlos junto con los que están vivos para ser presentados delante del trono de Él. Esa imagen, hermano, es exactamente la que Pablo enseña en los Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado serenos, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. La iglesia hispana mayoritaria conoce ese versículo de Pablo como casi nadie lo sabe, que esa enseñanza ya estaba pronunciada por Enoch, y eso es mi corazón. Esa prueba de que el rapto no es una invención moderna, no es una doctrina inventada en el siglo XVI, XVIII, no, como muchos distractores afirman, es una verdad antigua, anterior a Moisés, anterior a Abraham, anterior al diluvio. Pero existe una pregunta que aún no respondimos nadie, una pregunta que probablemente esté ardiendo en tu corazón ahora mismo, en este mismo momento. ¿Cómo identifica Él a los elegidos? Porque sí, mi corazón, el enemigo también lee, el enemigo también estudia, el enemigo también sabe perfectamente que existe un grupo de personas que serán retiradas antes de que Él tenga las manos libres para implementar su plan final. Porque cuando nosotros ascendamos ese plan de nuestro enemigo, la oscuridad, va a poner su movilización total y va a dejar a nuestro Padre que actúe para que se pueda dar solución a lo del anticristo, para que se pueda dar solución a que las tierras se abran y se hundan, a que todo lo que tiene que pasar, pero los que vamos a ascender no vamos a ver las cosas, vamos a ver las cosas que van a suceder en la tierra para que también aprendamos de lo que va a suceder y para que sepamos de todo lo que hemos librado nosotros, que hemos hecho las cosas correctas. Por eso es muy triste, mis amores, porque la oscuridad va a tener las manos libres para implementar su plan final. Y es por eso que el infierno ya se ha movilizado de manera tan agresiva en estos últimos años contra ciertas personas específicas. Y aquí entra una nueva pregunta que casi nadie te hace. ¿Por qué tu vida espiritual ha sido tan atacada en los últimos meses? ¿Por qué te llegan tantos pensamientos de dudas? ¿Por qué tantas pruebas pasas todos los días? ¿Por qué tantos problemas familiares justo cuando tú quieres acercarte más a Dios? ¿Por qué tantas dificultades en tu hogar, con tu pareja o con tus hijos? Cuando tú quieres estar más cerca del Padre, ¿por qué? Porque tú sabes quién está actuando para corromper al que está a tu costado, porque él sabe que tú vas a progresar, tú vas a avanzar y te pone ahí a esa persona para que te ataque, para que te afecte, para que te ponga las trabas en el camino y tú caigas. Es por eso que es preferible librarte de esas personas, suelta todo eso. No te conviene vivir así. Estás en un momento crucial de tu vida. Por eso es que hay tantos obstáculos. Por eso es que tienes que prestar mucha atención. El infierno no pierde tiempo con cristianos tibios, no le interesan los cristianos dormidos. Los cristianos que ya están bajo su influencia, no les interesa porque ya saben que a esos ya los tiene, mis amores. El infierno se enfoca, se concentra, se moviliza contra aquellos que percibe que pueden ser arrebatados y él no quiere que seamos arrebatados. Entonces es momento de actuar, mis corazones. Por eso yo ya sé que todas las dificultades que yo paso, una tras otra, tras otra, tras otra y tras otra, y me canso, pero no importa, tengo que seguir de pie, tratando de llenar el aceite que tengo en mi interior, tratando de mantenerlo cálido, caliente, tibio, para que cuando venga Él
se ocupe de todos nosotros que hemos pasado todas estas dificultades, porque aquellos cuyas oraciones traspasan los cielos, aquellos cuya vida espiritual produce frutos visibles, aquellos que están despertando, discerniendo, preparándose, porque yo creo que si tu vida ha sido un campo de batalla intenso, así como lo está siendo la mía últimamente, no es porque Dios te ha abandonado, no, mi corazón, es porque el enemigo ya te ha identificado. Y es por eso, hijo mío, que debería darte gozo, no miedo, porque significa que tu lámpara aún tiene aceite, significa que el cielo ya te tiene marcado. Pero hay una marca que nos menciona y que pocos han notado, una marca espiritual sobre los elegidos. No es una marca física, no es un tatuaje, no es algo visible al ojo humano. Es una marca espiritual que solamente los ángeles, los demonios y el propio Enoch y el propio Dios puede ver. Enoch lo describe como una luz que reposa sobre la cabeza de los justos, una claridad, una presencia. Y esa marca, hermanos, lo que provoca dos reacciones opuestas en el mundo espiritual. Los ángeles guardianes la reconocen y se acercan para proteger. Los demonios la reconocen y se irritan, persiguen, hostigan. Por eso muchos creyentes verdaderos sufren ataques desproporcionados, mi corazón. Por eso muchos creyentes auténticos enfrentan rechazos, traiciones, pérdidas, enfermedades, ataques inexplicables. No es maldición, es identificación. Y cuando entiendas todo esto, mi corazón, vas a empezar a interpretar tus propias dificultades de una forma completamente nueva. Cada lucha será una confirmación, cada batalla será un sello y cada victoria será un anticipo del galardón que viene. Por favor, mi corazón, no nos dormamos. Despertemos, abramos los ojos, hagamos las cosas bien. Soltemos los miedos, los apegos, el ego y todas esas cosas que ahora nos obligan a creer como que fueran ciertas y nos quieren hacer pensar que todo lo que nos hemos enterado hoy día no es verdadero, pero nosotros sabemos que no es así, porque el propio Jesús en Mateo 24, una cosa que se hace evidente, él dice: estamos viviendo el cumplimiento simultáneo de varias profecías que apuntan al mismo punto. Las generaciones anteriores vieron solo algunos cumplimientos. Nuestra generación, mi corazón, está viendo el conjunto entero, acelerándose al mismo tiempo. Israel restaurado como nación, exactamente como Ezequiel 37 y 38 lo previeron. Jerusalén bajo conflictos constantes, exactamente como Zacarías 12 lo profetizó. Apostasía masiva, creyendo dentro de la iglesia visible, exactamente como Pablo advirtió en la segunda de Tesalonicenses 2 y la segunda de Timoteo 3, conocimiento aumentado, viajes acelerándose, información circulando a velocidades impensables, exactamente como Daniel 12, versículo 4. Anunció falsos cristos surgiendo, falsos profetas multiplicándose, doctrinas seductoras infiltrando los misterios, exactamente como Jesús previno. Persecución contra los verdaderos creyentes, intensificándose en regiones diversas del mundo, sistemas de control financiero global preparándose, discusiones sobre identificaciones digitales que pueden insertarse en el cuerpo humano, cambios morales radicales en sociedades enteras y sobre todo, mi corazón, el sentir profundo de muchos siervos de Dios alrededor del mundo, de que el tiempo es corto, de que algo está en las puertas, de que el Espíritu Santo está acelerando avisos por todas partes. Y aquí, mi corazón, está la conexión final que necesito que entiendas, porque todas estas señales están convergiendo en un solo punto, y ese punto es el arrebatamiento, no el final de los tiempos. Eso viene después. Pero antes del final, antes del reinado del anticristo, antes del cumplimiento de las 70 semanas de Daniel, en su porción restante,
antes de la trompeta del Apocalipsis, antes de las copas de la ira, antes de todo esto, mi corazón, viene la extracción de los elegidos. Viene el momento que la trompeta, viene el parpadeo glorioso, y la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos hoy es esta: si este acontecimiento aconteciese esta noche, ¿estaría yo entre los que parten? ¿Por qué, mi corazón? Porque podemos jugar con esto. No, no podemos esperar hasta que sea demasiado tarde. No podemos pensar. No tendremos otra oportunidad. Después de cuando la trompeta suene, ya estará decidido todo. Y cuando la voz del arcángel va a resonar, ya no habrá tiempo para prepararte, ni para preparativos, ni para nada. Las diferencias entre ser arrebatado y quedarse atrás será decidida por las decisiones que tú tomes en estos días, en estas semanas, en estos meses, en estos momentos. Y Enoch, mi corazón, miles de años atrás lo advirtió, porque Enoch también lo vio, lo que sucede en los que se quedan. Y aquí te vamos a hablar de algo serio, algo que no se predica con frecuencia, porque es incómodo. Enoch describió escenas del juicio sobre los habitantes de la tierra que no estuvieron entre los elegidos. Describió hambre, guerras, plagas. Describió la presencia visible del adversario operando con autoridad temporal. Vamos a decirle la palabra exacta, será pues el anticristo. Describió un periodo de tribulación tan intenso que sus corazones de los hombres desfallecen de miedo. Expresión que Jesús también usaría en Lucas 21, describió la marca del impuro, siendo impuesta sobre los que no resistieron al engaño. Describió el clamor desesperado de aquellos que entendieron demasiado tarde que habían perdido la oportunidad. Y eso, mi corazón, no es para asustar, por asustar, es para despertar, es para alertar, es para que tú, que me estás escuchando, tomes de este mensaje algo muy importante, tomes la decisión que necesitas tomar. Y aquí llega la verdad que casi nunca se predica con la fuerza necesaria: el arrebatamiento. No es para todos los que se llaman cristianos. El arrebatamiento es para aquellos que están preparados, aquellos cuyas vestiduras espirituales fueron lavadas con la sangre del Cordero, aquellos que mantuvieron su lámpara con aceite, aquellos cuyos nombres permanecen en el libro de la vida, aquellos que no negaron el nombre de Cristo cuando se les exigió hacerlo, aquellos que vivieron una vida de obediencia, no de perfección, pero sí de obediencia genuina y arrepentimiento constante. Estos seres sí serán arrebatados. Los demás, mi corazón, atravesarán el periodo de que no habló. Y Enoch añadió que ese periodo sería corto en duración, pero infinito en intensidad. Pero como nada en la humanidad haya sido visto. Esa frase en mi corazón es la misma que Jesús repitió a Mateo 24, versículo 21, cuando dijo que habría una gran tribulación, cual no la había habido desde el principio del mundo, ni la habrá jamás. Una conexión perfecta, una confirmación perfecta. Enoch y Jesús separados por miles de años, hablando exactamente de lo mismo, alineadas. Por eso, mi corazón, este mensaje no puede pasar por tu vida sin dejar una marca. Esto no es algo para que te entretengas, para que te distraigas escuchando. No, esto es una predicación para hacer pasar el tiempo. Esto es un toque de trompeta. Esto es un llamado. Esto es el Espíritu Santo hablándole a tu corazón a través de las profecías ancestrales que Enoch dejó por escrito. Y la pregunta es, ¿vuelve esta vez con más fuerza? ¿Estás preparado? ¿Estás preparando tu lámpara y tiene aceite? ¿Tu vida está alineada con la voluntad de Dios? Porque hay áreas en las que necesitas arrepentirte y hazlo hoy mismo, mi corazón, ahora mismo, antes de que termines de escuchar todo lo que te estoy compartiendo en estas charlas, porque ahora nadie sabe si tiene un mañana garantizado, nadie sabe el día ni la hora,
Por eso mi corazón es exactamente lo que Jesús dijo en el Mateo 24, versículo 36. Pero el día y de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, solo el Padre. Velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y la palabra velad, hermano, es la misma palabra que es la raíz del nombre vigilantes. Los vigilantes originales fueron creados para velar, para cuidar, para vigilar la creación, pero abandonaron su puesto, cayeron, se contaminaron, por eso fueron juzgados. Y Dios, mi corazón, levanta hoy un nuevo grupo de vigilantes, no ángeles, pero seres humanos llenos de Espíritu Santo, llamados a velar en los últimos tiempos, llamados a no dormir, llamados a mantener las lámparas encendidas, llamados a discernir los engaños, llamados a anunciar la verdad. Ese eres tú, mi corazón. Eres uno de los vigilantes humanos del fin de los tiempos. Esa es la razón por la que has llegado hasta aquí, mi corazón. Porque yo sé que este mensaje ha llegado a tu corazón. Yo sí creo que Dios te trajo hasta aquí, porque hay un llamado sobre tu vida, hay una asignación, hay una posición espiritual que solamente tú puedes ocupar, mi corazón precioso. Y ahora, mi corazón, en estos últimos minutos finales, necesito que entiendas algo que va a unir a todo lo que tú has escuchado hasta aquí, porque la conexión definitiva entre Enoc y el arrebatamiento no es solamente teológica, no es solamente profética, es personal. Enoc con Dios, eso fue lo que Génesis 5:24 dijo: en el camino con Dios, y por eso desapareció, por eso fue trasladado, por eso no vio muerte. La frase no es decorativa, la frase es funcional. Caminó con Dios. Una comunión diaria, un caminar continuo, una intimidad sostenida, una conexión, el corazón precioso, una conexión espiritual que era la marca definitiva de su vida. Y en Hebreos 11, versículo 5 nos confirma de por qué la fe no fue trasladado para no ver la muerte. Y no fue hallado porque Dios lo traspuso, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradecido a Dios. Con todas las capas de profundidad de todo esto, lo que Él nos exige, lo que es la condición fundamental para el arrebatamiento, no es solamente confesar a Cristo de forma verbal, es caminar con Dios, es agradar a Dios, es vivir cada día en intimidad real con Él, con el Espíritu Santo. Y esa intimidad, mi corazón, esta comunión diaria, es lo que pocos cristianos modernos cultivan. Por eso serán sorprendidos, por eso muchos se quedarán atrás, por eso muchos verán la trompeta sonar y a sus seres queridos desaparecer, mientras que ellos permanecerán aquí en medio de un mundo entrando en su hora más oscura, más crítica. Y Enoc lo advirtió, lo dejó por escrito, lo profetizó, pero la iglesia institucional retiró sus palabras de la circulación pública para que generaciones enteras no tuvieran acceso a este nivel de alerta. Y hoy, mi corazón, en este viaje, en esta información, vuélvete a tu corazón, vuelve a tu vida, vuelve para que tú no seas tomado por sorpresa. Por eso, yo te invito en este momento a que tú cierres los ojos. Y ahí donde tú estás, digas en voz alta o en voz baja una sincera oración. Una oración que en este momento está preparada para ti, y quiero que la repitas conmigo en tu corazón o con tu boca. Y lo hacemos, mi corazón. Respira profundo y di: Señor Jesús, hoy reconozco que estoy viviendo tiempos finales. Hoy reconozco que el rapto o la ascensión a la quinta dimensión ya se aproxima. Hoy reconozco que mi vida no siempre ha estado caminando contigo como Enoc caminó. Por eso perdóname, Padre mío. Perdona mis tibiezas. Perdona mis distracciones. Perdona los pecados conscientes e inconscientes que me han apartado de tu presencia. Lava mis vestiduras espirituales con tu sangre. Llena mi lámpara con el aceite del Espíritu Santo. Y te pido que despiertes cada área dormida de mi alma. Hazme vigilante de los últimos tiempos.
y escribe mi nombre con tinta indeleble en el libro de la vida del Cordero. Y cuando suene la trompeta, Señor, cuando se escuche la voz del arcángel, cuando los cielos se abran para reunir a tus elegidos, encuéntrame, Padre mío, listo, encuéntrame esperándote, encuéntrame con la lámpara encendida, en el nombre de nuestro amado Jesús. Así es y hecho está. Porque ahora, después de haber hecho esta oración, estamos conscientes alrededor del mundo, porque somos una generación marcada por Dios para estos últimos tiempos. Somos los herederos espirituales del legado de Enoch, de Elías, de los profetas, de los apóstoles, de todos los que caminaron con Dios. Agradaron a Dios, y aunque el mundo se oscurezca cada vez más, aunque las naciones también, aunque los corazones de los hombres desfallezcan de miedo, nosotros levantaremos nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca, exactamente como Jesús lo prometió en Lucas 21, versículo 28. No te apartes de la palabra, no te apartes de la oración, no te apartes de la comunión con los hermanos verdaderos, no te dejes arrastrar por las novedades engañosas, por las doctrinas extrañas, por los pastores que aman más al mundo que a Cristo, por los predicadores que cambiaron el evangelio por motivación humana. Quédate firme en todo lo que está escrito, quédate firme en Cristo, quédate firme en la fe entregada una vez más a los santos, como dijo el propio Judas en su pequeña carta, una vez más. Enoch, ¿por qué Enoch? Porque no fue solamente un personaje del pasado, Enoch fue un profeta, Enoch fue una pista, Enoch fue una bandera levantada en el acto del tiempo, para que cuando llegara la generación final, nosotros levantaremos los ojos y entenderíamos, sí, entenderíamos que el rapto es real, que es inminente, que es selectivo en preparación, que es glorioso y que tú sí, tú lo escuchaste, este mensaje hasta este momento. Puedes estar entre aquellos que partirán cuando las trompetas suenen. No dejes que ese día pase sin tomar una decisión definitiva. No esperes la próxima semana, mi corazón, no esperes la próxima crisis, no esperes hasta que sea demasiado tarde. Hoy es el día de tomar tu lámpara llena de aceite del Espíritu Santo y empezar a caminar con Dios. De la misma manera que no caminó miles de años atrás. Porque Él lo hizo y tú también puedes hacerlo. Y lo que le sucedió a Él también va a suceder contigo. Eres el llamado, eres amado, eres apartado, eres elegido y el cielo te espera. Porque la trompeta está siendo afinada. El arcángel está esperando la orden del Padre, que Él solo tiene que decir la palabra y cuando la diga, mi corazón, todos los que estuvieron preparados subirán. Y tú caminarás con Dios y estarás entre ellos, porque Cristo viene por nosotros. Por favor, estemos preparados. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, mis corazones. Discúlpenme, yo siempre moqué un poco, porque me preocupa que ustedes no despierten. Háganlo, por favor. Piensen en todo lo que hemos hablado el día de hoy. Los amo, mis amores. Besitos. Hasta prontito. Chao.